Buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación que nos ofrece Víctor Ramírez, que es Proyecto Calidad de Yacimientos Terrígenos de las Márgenes Caribe y Pacífico de Colombia. Víctor es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con más de 28 años de experiencia. Es especialista en geología económica del ITC de Holanda. Tiene un diplomado en gerencia de hidrocarburos de la Universidad de los Andes, maestría en geociencia de la Universidad de Alabama y diplomado en energía renovable de la Escuela del Ingeniero Julio Garavito. Estuvo vinculado con Ecopetrol desde 1997 hasta 2020. Ha trabajado en cargos técnicos en cuenca onshore y offshore de Colombia y ha apoyado evaluaciones técnicas en Brasil, Guyana, Golfo de México y áreas de interés en el Caribe como Jamaica y Aruba. En desarrollo de su carrera técnica en Ecopetrol y durante más de una década lideró iniciativas para reducir el riesgo exploratorio en el offshore Caribe. Estos trabajos se resumen en varias publicaciones en revistas internacionales y congresos de la industria, entre los que se destaca la publicación de la AAPG Memoria 108, Petroleum Geology and Potential of the Colombian Caribbean Market de 2015. En Ecopetrol fue presidente de Ecopaso, Bogotá, entre 2017 y 2020. A nivel gremial ha sido vicepresidente y presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, ACGP, 2009-2010, 2019-2020, y con American Association of Petroleum Geologists, APG, ha sido editor asociado del Boletín de esta propiedad y presidente de la región de América Latina y el Caribe. Es miembro del Consejo Asesor de la APG por América Latina para el periodo 2020-2023 y fue miembro del Consejo de la Región Bogotá para la Asociación Scout de Colombia. Como geólogo visitante de APG y de ACGGP, ha realizado charlas y presentaciones sobre exploración de hidrocarburos en Colombia, desarrollo profesional en geociencia, uso de recursos y energía para Ecopetrol, Universidad Nacional de Bogotá y Medellín, Universidad de Caldas, Universidad de Los Andes, Uniguajira, Universidad Tecnológica de Bolívar, Uninorte Barranquilla, Universidad Cooperativa, Universidad Santo Tomás, SAP, Sociedad Colombiana de Geología, MIMAR, Escuela Superior de Guerra, APG Latinoamérica Student Chapter, Asociación de Scouts de Colombia y el Foro de Exploración en Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Italia, Trinidad y Tobago, Turquía y México. Actualmente es consultor independiente en hidrocarburos y energía, asesor de GIMAS y del SGC y es dirigente del Grupo Scout 89 Macuira, con sede en Bogotá. Bueno, con ustedes dejo ahora a Víctor Ramírez. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias a Carlos, a Eduardo, a Camilo por la invitación a compartir este espacio con ustedes. Para mí es muy grato contarles de lo que estamos haciendo en nuestros proyectos y en un espacio diferente al que no conocía de antes. De nuevo, a mi amigo Camilo Dongo por la invitación y el contacto. Me permito entonces compartir. Como lo presentó Carlos, este es un proyecto de estudio de los yacimientos terrígenos o siliciclásticos. Hago la aclaración porque veo que el término puede ser un poco ambiguo. Quiere decir sedimentos de origen terrígeno, que se refiere a que no son diferentes a los sedimentos calcáreos en las márgenes Caribe y Pacífico de Colombia. Este es un proyecto que se realizó aprovechando una convocatoria de hace un par de años del Ministerio de Ciencias de Colombia, donde a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos puso unos recursos enfocados a reducir el riesgo exploratorio de áreas de interés en Colombia. Y en nuestro caso nos enfocamos en las áreas costa afuera, Caribe y Pacífico. Este es un alcance de la presentación. Y la justificación. Tenemos una justificación desde el punto de vista conceptual del sistema petrolífero, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, una imagen conceptual de una margen típica como la margen atlántica en Brasil, una margen en el Golfo de México, la margen de África. La principal diferencia con nuestras márgenes, para ser específicos, con la margen Caribe colombiana, es que no tenemos tectónica de sal como si pasa en Brasil o en el Golfo de México. Sin embargo, tenemos una margen generada por procesos tectónicos de extensión o de interacción entre las placas, donde se acumulan o se preservan localmente depósitos de la etapa de pre-rift y sin rift
En nuestro caso podríamos pensar que tenemos Cretácico preservado en el Caribe profundo. Tenemos unos desarrollos de eventos depositacionales con calizas o con areniscas y eventos de deformación que conducen a la formación de trampas. En el caso de nuestro proyecto queremos enfocarnos en el elemento del sistema petrolífero reservorio o roca almacenadora, que por supuesto es muy importante para entenderlo, para saber la posibilidad de acumular los hidrocarburos que se puedan generar en los elementos, a partir de la roca generadora y en la historia, digamos, termal y de enterramiento de la cuenca. Y ya en el aspecto geográfico, pues en el caso de Colombia hay un alto interés porque tenemos una margen Caribe y una margen Pacífico alrededor de unos 600.000 kilómetros cuadrados, una gran extensión de nuestro territorio, con unos ambientes depositacionales y tectónicos muy interesantes a las cuales queremos apuntarles y aportar a la reducción del riesgo exploratorio del elemento roca almacenadora. Aquí en la izquierda estoy mostrando una imagen reciente del mapa de tierras, del mapa de bloques producido por la ANH sobre una información de batimetría y topografía que muestra pues la extensión areal tanto en el Caribe yéndonos hacia el escarpe de Hess y en el Pacífico yéndonos hacia la zona de subducción que está aquí bastante cercana y hacia la zona compleja de la interacción con la subducción de la placa del Pacífico. Técnicamente queremos estudiar los sedimentos que se están depositando aquí en la zona de lo que llamamos coloquialmente la zona de playa. Esos sedimentos provienen de unos procesos de meteorización de las áreas de aporte, una generación de sedimentos, en general lo podemos hablar de manera muy gruesa, muy genérica, de arenas, un proceso de transporte que los lleva hasta las zonas costeras, zonas de playa, y esos sedimentos eventualmente son retrabajados, transportados o procesos que permiten un bypass hacia las zonas profundas donde se acumulan como arenas y son sujetos a procesos diagenéticos que los llevan a formar areniscas, pasando de arenas de playa a areniscas. Lo que queremos en este proyecto es visualizar, entender qué características tienen las arenas que estamos depositando en las playas y de manera, con análisis de laboratorio y con procesos de modelamiento, saber qué le pasaría a esos sedimentos de playa si son sometidos a procesos de enterramiento y diagénesis. Por supuesto que esto tiene un sentido en el interés que tenemos en la industria de encontrar o de entender la calidad de las rocas almacenadoras en un par de extremos. Cuando tenemos una roca almacenadora de buena calidad, pues estamos hablando de una roca generalmente rica en cuarzo, baja en contenido lítico, con una madurez textural y una selección, digamos, granometría adecuada, que nos dé un buen redondeamiento y un buen sorteamiento. En el extremo de, digamos, baja calidad, podemos tener una roca relativamente sucia, con alta componente lítica, arcillas, feldespatos, plagioclasas, componentes ricos en hierro y magnesio, granos angulares, probablemente en este extremo asociados a una baja distancia de transporte o procesos de transporte de corta distancia, y lo que conlleva a una pobre selección que a la vez va a impactar, la selección y la característica de la granulometría va a impactar la calidad petrofísica de la roca. El alcance del proyecto, como lo estamos diciendo, es predecir cualitativamente la calidad de los reservorios. Hablo cualitativamente, ya les voy a mostrar por qué tenemos una propuesta geográfica de este proyecto. Queremos colectar, el proyecto busca colectar muestras de playa en los litorales colombianos, en 21 localidades del Caribe y 10 localidades del Pacífico, estudiar la composición mineralógica y estructural de las muestras de playa, entender, visualizar qué tipo de sedimento estamos depositando, comparar esto con muestras o con el acceso a muestras de pozo de unos 10 pozos en áreas costa afuera del Caribe y del Pacífico, a los cuales estamos solicitando ya acceso a la Litoteca Nacional, hacer modelos de simulación de diagénesis con este input de composición mineralógica y textural. También estamos previendo hacer una simulación de diagénesis en laboratorio, es decir, no solo digital, no solo con conceptos no solo analíticos de software, sino en físico, sometiendo los sedimentos a presión y temperatura, y queremos integrar los resultados en modelos que muestren de manera leal, reflejados en mapas, la distribución geográfica de la propuesta de calidad de los reservorios. También el proyecto provee la preservación de muestras en la litoteca para
análisis adicionales de este proyecto o de otros proyectos, y dado que estamos visitando diferentes localidades en las zonas litorales de Colombia, producir un atlas, una caracterización de estas zonas de playa, un atlas de sedimentos litorales o un atlas de playa. Un grupo multidisciplinario, aquí quiero destacar en la parte de abajo que el proyecto también está formando jóvenes profesionales, jóvenes con menor experiencia que están haciendo sus trabajos de maestría y esperamos que algunos de ellos doctorado con el aporte de este proyecto, los datos de este proyecto, los recursos financieros de este proyecto y el input de los profesionales seniors de este proyecto. Este es un esquema de cómo estamos desarrollando el proyecto, las etapas de ejecución, una etapa inicial de planeación que la agotamos el segundo semestre del año pasado. El proyecto empezó en julio del 2021. Hicimos la etapa de planeación. En el segundo semestre del año pasado hicimos la etapa, adelantamos en una gran medida la etapa de muestreo de las localidades que visitamos. Básicamente solo nos falta visitar la litoteca que queda en Bucaramanga, la Litoteca Nacional. A medida que hemos ido colectando muestras, hemos iniciado las etapas de análisis de laboratorio. Esas están en progreso. La línea amarilla que está acá vertical es como un punto de referencia en abril de 2022, es decir, lo que hemos completado está en verde y lo que sigue en progreso está en estas X en negro. Y estamos ya iniciando la etapa de integración de los resultados para análisis e interpretación. Y en el primer semestre del 2023 vamos a estar trabajando fuerte en la etapa de divulgación de resultados, probablemente teniendo conversaciones como estas, ya con resultados específicos y con publicaciones. El trabajo de campo se ha planeado de esta manera. Aquí están localidades en el Caribe codificadas con la C, de C01 hasta C21, las localidades de playa a visitar en todo el Caribe, ya las visitamos todas, ya colectamos muestras en todas estas localidades. En el Pacífico hemos visitado las localidades de P1 a P8, por temas de logística no hemos visitado las localidades P9 a P11, y ya hicimos la solicitud al repositorio de muestras, a la Litoteca Nacional, para tener acceso a muestras puntuales de estos pozos, varios de ellos en el Caribe y unos de ellos en el Pacífico, que nos permitan ver esas litología que encontraron los pozos, la petrofísica de esos pozos, eventualmente tomar muestras y hacerles análisis comparativos con los que estamos haciendo en las muestras de playa para poder hacer una calibración de nuestros resultados. Aquí un poco más de detalle, 21 localidades en el Caribe, en cada localidad tenemos 63 puntos de muestreo y estamos haciendo un barrido inicial de 19 pozos offshore. Y en el Pacífico prevemos estas 11 localidades, ya llevamos 8 para 33 puntos de muestreo, y hay 2 pozos offshore en esta área, entre donde dicen Buenaventura y Guapi. Solamente hay 2 pozos offshore en el Pacífico y unos pozos en la zona litoral, aproximadamente unos 9 pozos, de los cuales también ya hemos hecho la revisión detallada de la información para seleccionar las muestras. Aquí un detalle, simplemente una vista de detalle de las localidades. Esto es en el Golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá. En este Golfo de Urabá visitamos las localidades. Aquí esperamos visualizar una influencia muy alta del río Atrato que desemboca en esta área y que nos pueda permitir hacer algunas observaciones que lo contrasten o lo diferencien o permitan compararlo con lo que pasa más al norte con el área de influencia del río Magdalena. Esta es la metodología de muestreo. Se muestrea en 3 diferentes partes de la playa, una zona, lo que llamamos zona de dunas, una zona media, que es la zona de playa, y una zona influida por una zona ya con la influencia mareal, para 3 puntos en cada playa. Aquí se ve una vista frontal. Ahí uno de nuestros profesionales está tomando la muestra en la zona de influencia mareal, una zona media y una zona alta. En cada punto recogemos muestras con esta herramienta. Es un tubo de PVC acoplado a una herramienta Vibracor que diseñamos en el laboratorio, y en cada punto tomamos esta muestra y además tomamos muestras con pala para tener la muestra, digamos, la muestra bulk, la muestra masiva de cada localidad. Aquí se ve cómo tenemos las muestras de cada punto, cada una con su muestra de pala. Un set de estos de muestras va a nuestro laboratorio y un set está preservado para la Litoteca Nacional. Es parte de los compromisos, estos son parte de los compromisos del proyecto. Aquí hay uno de nuestros jóvenes profesionales, está en estos días, en este par de semanas, sustentando su tesis de pregrado,
usando datos de este proyecto. Fue financiado por el proyecto y además tuvo acceso a los datos para realizar su tesis de pregrado. Por supuesto que los colegas que están en tesis de maestría van a poder hacer un trabajo de mucha más extensión. El equipo de muestreo que diseñó nuestra compañía GEMAS es un equipo VibraCore, básicamente una herramienta con un motor que ejerce una vibración. Y en la vertical, disculpen, me devuelvo una. En la vertical aquí está el profesional empujando la muestra, sosteniéndola, y por vibración penetra el sedimento y estamos recuperando en cada tubo aproximadamente 3 pies de muestra. Esa muestra, por supuesto que estar encapsulada en un tubo, preserva en buena medida la estructura vertical del sedimento, de alguna manera la estratigrafía reciente. Es una herramienta portátil con batería de litio, no usa ningún tipo de combustible, muy liviana que nos permite hacer una intervención en el terreno básicamente con menor impacto. Y el trabajo que sigue es visitar la litoteca en Bucaramanga, donde pues, esperamos tener acceso a muestras de estos pozos. Ya estamos haciendo la solicitud, como ustedes saben en la industria, hay pozos desde los años 50 y 60, hay algunos pozos más recientes y pues es probable que algunos pozos de los más antiguos probablemente tengan una baja disponibilidad de muestras. Sin embargo, pues lo que queremos es en estos pozos hacer un barrido del sedimento encontrado y en buena medida si hay información petrofísica para comparar. Después de colectar las muestras, las transportamos al laboratorio, colectamos muestras en el Caribe y en el Pacífico, las transportamos al laboratorio, en el laboratorio se hace un proceso de preparación para someterlas a este barrido. Se secan, se deshidratan, se preserva la muestra para la biblioteca, se deja una muestra de reserva para eventuales análisis, duplicar análisis o para control de calidad. Algunas muestras están preservadas para posibles propuestas futuras, trabajos adicionales que no preveímos en esta etapa como geocronología y termocronología. Hacemos los análisis clásicos de granulometría, tamizaje, homogenización, tamizaje, análisis textural, preparación de minerales pesados con líquidos pesados, composición elemental, composición mineral, acá con XRD, con microscopía electrónica que estamos preparándola. De todas las muestras hemos hecho secciones delgadas, armamos la muestra de sedimento para sección delgada y hacemos unas separaciones adicionales. Estamos en la etapa de preparación de análisis de minerales opacos. Esta es una vista real de nuestro laboratorio, un secado de muestras, la separación y la homogenización, el tamizaje y la elaboración de secciones delgadas. Estamos ya avanzando ya tenemos un buen número de resultados, estamos en la integración de resultados para empezar la etapa de análisis. El laboratorio es un laboratorio con mucha experiencia, fue fundado hace más de 15 años y pues básicamente el barrido de técnicas de laboratorio que estamos realizando ha sido plenamente probado en el laboratorio, no estamos inventando nada nuevo, todo ha sido probado de manera efectiva con todos los frentes de análisis, petrografía, análisis de difracción, análisis elemental y la separación de minerales. Un tema muy importante en el análisis petrográfico de estos sedimentos es la textura. La textura nos habla fuertemente, nos habla de manera muy importante de la historia que ha sufrido este sedimento para llegar a donde está. Aquí tenemos que indicar, por supuesto, los elementos esenciales, el tamaño de grano, su distribución y la selección que tiene. Aquí hay una baja selección, una granulometría fina, una granulometría más gruesa, que va a impactar la propiedad petrofísica de un sedimento cuando modelemos o postulemos que pueda sufrir diagénesis. La redondez de los granos también nos habla de la historia de este sedimento, del origen de este sedimento, y la esfericidad también habla del grado de transporte, también hay que saber si son granos monocristalinos, policristalinos, si hay elementos líticos, si algunos de estos elementos tienen características que impacten la propiedad petrofísica, que es nuestro interés principal. Por ejemplo, como un aspecto muy importante que es la porosidad. Por supuesto que es un sedimento, hay una visión muy conservadora, muy cuidadosa de lo que estamos viendo como la porosidad inicial, porque es un sedimento suelto, pues tiene una propiedad, una porosidad que puede ser, hay que tomarla con mucho cuidado porque puede que no sea real, pero sí hay una porosidad intergranular y hay unos elementos
dentro de los granos que pueden hablarnos de unas posibilidades de generar porosidad secundaria o porosidad adicional o afectar la propiedad petrofísica cuando hagamos el modelamiento de diagénesis. Usamos una herramienta muy interesante en nuestro laboratorio que se llama OneGeo. Este OneGeo es una herramienta que nos permite digitalizar toda la información petrográfica de microscopio, las secciones delgadas de la roca, nos permite digitalizarla. Básicamente tomamos alrededor de entre 1000 y 3000 fotografías de cada sección delgada para armar una sección delgada digital de alta resolución, e incluso si nuestros asesores o alguno de ustedes con un proceso de acceso muy sencillo puede entrar y ver las secciones delgadas que estamos analizando. Podríamos, alguno de ustedes tiene un interés o hay un consultor, le podemos mostrar la sección delgada como si estuviera sentado en el microscopio. De hecho, tenemos consultores en Alemania que están trabajando con nosotros y visualizando la información, resolviendo temas de la composición, del tipo de grano, de cómo lo clasificamos y de básicamente afinar cómo hacemos mejor nuestros análisis. Esto es un ejemplo de lo que hace OneGeo. Aquí tenemos la visualización completa de una sección delgada. Estos son, aquí lo vemos, la sección delgada probablemente mide unos 15 a 20 milímetros máximo. Estamos viendo la sección delgada como la veríamos en el microscopio con minerales, con nicoles cruzados y nicoles paralelos, y podemos hacer un zoom de gran detalle donde vemos el detalle de los granos con mucha calidad. Aquí tenemos la característica probablemente de este feldespato, la plagioclasa. Vemos la calidad de estos granos que están acá en este sector, algunas recristalizaciones o disoluciones que nos permiten caracterizar mejor este sedimento. En el trabajo de laboratorio también pensamos hacer, una de las propuestas es hacer el estudio de diagénesis en dos frentes. Uno, con el modelamiento de software, una herramienta probada en la industria que se llama Touchstone, a través de unos asesores. Esta herramienta, esto es un paper publicado hace unos años por ellos, donde nos dice que la predicción del software es bastante más cercana a los datos reales. La predicción del software está en estos círculos en amarillo, los resultados reales en verde, y aquí están comparando con la predicción que hicieron antes de perforar un pozo con el enfoque geomecánico. Y vemos que la predicción del software es evidentemente en este ejemplo mucho mejor. Queremos con este software, con el input de la composición, mineralogía, textura, algunos datos locales de cada sitio como el régimen termal, el gradiente termal, podemos hacer este modelamiento. Y además estamos sometiendo las muestras, que es una cápsula con el sedimento, a esta cámara que lo somete a un régimen de temperatura por varios días o meses para postular qué está pasando en términos composicionales, en términos diagenéticos simulados con este sedimento. Los productos que queremos ofrecerle a la industria estarían disponibles. Esta es la propuesta de la MINCIESA, son productos completamente disponibles para los usuarios. Una correlación y comparación de calidad de reservorio, esa calibración, esa predicción que hagamos con el software y con la etapa de laboratorio, calibrada con los datos de pozo y la simulación de diagénesis, unos mapas, una distribución geográfica de la calidad relativa de estos reservorios, un atlas ilustrado de las muestras de playa de Colombia. Es decir, estamos visitando localidades y queremos ver qué está pasando, cómo estamos caracterizando estas localidades con una descripción morfológica, geológica y, por supuesto, la calidad y el tipo de arena que estamos visualizando en la playa. Numerosas presentaciones de divulgación científica. Esta presentación constituye para nosotros un evento de divulgación muy importante porque estamos contándole a nuestros eventuales usuarios qué estamos haciendo y, por supuesto, que la retroalimentación o identificar posibilidades de hacer trabajos adicionales es muy importante para nosotros. Además, estamos preparando los jóvenes profesionales y los seniors, que también tenemos mucho que aprender en sedimentología a través de la vinculación de expertos al proyecto. Ya realizamos en el mes de marzo un curso de diagénesis con un experto de Escuela de Diagénesis de Alemania. Y queremos preparar al menos un artículo científico para una revista peer review. Como les he venido comentando, hay un aporte al conocimiento con tesis de pregrado y tesis de maestría de nuestros profesionales que tienen acceso a los datos, tienen un soporte económico y tienen todo el input, la retroalimentación, el apoyo que le podemos dar desde la parte técnica los profesionales senior. Y los temas de divulgación que ya les venía comentando. Además que
si en un escenario como este o en escenarios adicionales surgen ideas adicionales que se nos quedaron fuera del tintero o que pueden complementar el proyecto, pues tenemos la posibilidad de tener estas muestras para hacer los análisis en el futuro. Este proyecto, como lo mencionaba al comienzo, está siendo ejecutado por la compañía GEMAS, es el laboratorio certificado en Colombia, y con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. De manera muy interesante, el Ministerio de Ciencias, con el dinero de la ANH, postuló, solicitó que los proyectos a postular deberían realizarse por un ejecutor certificado como investigador y con una agremiación, con bien sea la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, como este caso, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y algunas otras instituciones. Esto le permite, esto le da una entrada a las agremiaciones para participar en proyectos reales, para apoyar a sus asociados, y eso es lo que estamos haciendo acá. Y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo tiene unas herramientas de pedagogía muy interesantes que han permitido en Colombia viabilizar los proyectos. Ustedes saben que hemos tenido en América Latina, no es inusual la resistencia de las comunidades a algunos proyectos de la industria. Con estos procesos de pedagogía, ir a contarle a las comunidades lo que hacemos en los proyectos, de alguna manera viabiliza y genera una empatía y por lo menos reduce la resistencia de los proyectos. Y cuando las comunidades se sientan ante los proyectos reales, están en capacidad de tener una conversación más educada. Entonces hicimos presentaciones de divulgación del proyecto en zonas de muestreo y además de divulgar el proyecto, le contamos a las comunidades qué hacen los geocientíficos, un poco más de divulgación en términos generales. A algunas poblaciones les preocupa la dinámica costera, el acceso al agua, el cambio climático, y los jóvenes profesionales entrenados por la ACGGP tienen la capacidad de dar estas conversaciones. Visitamos localidades como autoridades locales, algunos alcaldes, líderes comunales, el rector y los profesores de las escuelas, y en localidades como se describen acá en el Caribe y en el Pacífico. Esta es una referencia de la literatura principal, algunos papers importantes. Como les decía, este es un proyecto en curso. Hemos visualizado ya algunos datos importantes que nos van a permitir aportarle al conocimiento en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Y la presentación, este archivo, yo sé que lo estamos grabando, cómo los resultados van a estar disponibles para la industria de la academia eventualmente. Y pues estos son los datos de contacto. Muchísimas gracias por la invitación. El tema es técnico, muy sencillo, un proyecto concebido de una manera muy directa y esperamos tener unos muy buenos resultados que empezamos a divulgar a finales de este año. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Quedo atento a preguntas o comentarios de parte de los asistentes. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Creo que es bien interesante. Creo que también para los venezolanos es importante porque estamos también en el límite de las zonas que ustedes están explorando. Hasta ahora no hay preguntas por escrito, pero Carlos Sánchez pidió la palabra. Adelante, Carlos. Sí, yo tengo varias preguntas, Víctor. Dale, Carlos. La primera es, ustedes están analizando los sedimentos en la playa, están extrapolándolos a la parte profunda, pero ¿han hecho algún trabajo con la fuente, o sea, los outcrops, o sea, de dónde vienen? ¿Tienen alguna relación, han hecho alguna, o tienen planteado hacer alguna relación con la fuente de los sedimentos? Es muy interesante la pregunta, Carlos. Hay trabajos de otros autores y otros enfoques enfocados a proveniencia. Nuestro objetivo del proyecto no es exclusivamente proveniencia, estamos más interesados en saber qué le pasa al sedimento, no de dónde vino y cómo llegó a la playa, sino qué le pasa de la playa cuando siga más adelante. Indudablemente vamos a tener resultados que nos pueden decir algo, pero no es un foco principal, pero sí te puedo compartir algunas observaciones importantes. Por ejemplo, ya tenemos un primer barrido de difracción de rayos X y de minerales pesados de todas estas muestras de pozo. Están viendo el mapa, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando venimos de sur a norte, esto se llama el sector de Urabá, y ustedes conocen acá, esto es Punta Espada. Cuando pasamos por el frente de la Sierra Nevada, vemos
un input muy importante o un incremento muy importante de la ocurrencia de minerales pesados. Eh, Contenido ferromagnesiano, titanita, rutilo. Probablemente estemos ya leyendo cómo la Sierra Nevada tiene una influencia mayor en la sedimentación. Y también esperamos visualizar eh, qué va a pasar con los sedimentos que estén al frente de la desembocadura del río Magdalena y prever si hay alguna y posiblemente unas diferencias con los que vengan en este sector que probablemente tengan más influencia del río Atrato. Vamos a visualizarlo en términos de la composición final, pero no hay un foco, no es el foco principal estudiar proveniencia. Seguramente vamos a tener datos interesantes. En el caso del Pacífico, donde tiene muy pocos pozos costa afuera, ¿han pensado como una segunda fase del proyecto perforar algún pozo estratigráfico? Bueno, este proyecto es para la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos han perforado una serie de pozos muy interesantes en este sector. Aquí queda el puerto de Buenaventura. En esta subcuenca ellos han perforado varios pozos. Este proyecto postularía o le podría decir a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que vemos una calidad X, una calidad media, buena o baja del posible reservorio en este sector comparado con este sector. Y eso le puede alimentar a la ANH para decidir dónde hace pozos estratigráficos en offshore. ANH la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha sido muy eficiente y muy proactiva produciendo información en tierra, onshore, probablemente por el tema de costos y tecnológico. Pero sí, indudablemente, este proyecto puede decirle a la ANH, proponemos que para confirmar estas predicciones haga un pozo estratigráfico en algún sector específico. No sería bueno, en principio podría ser una buena propuesta para hacerle a la ANH. Mira, y estos resultados van a ser de... Carlos, hay una pregunta, vamos a responderla primero. Okay, sí, seguro. Y el señor Pedro Figueroa estaba levantando la mano, creo. Ok, Seguro. mira, la pregunta es, ¿qué de edades son las muestras que se van a analizar? Bueno, las muestras son sedimentos de playa de hoy, son sedimentos recientes. No estamos datando, pero sabemos que si tomamos perdón, digo la palabra bien, si tomamos los primeros 95 centímetros de sedimento, pues estamos tomando sedimentos recientes. Teníamos una preocupación si íbamos a tener una componente artificial muy alta, mucho plástico, mucho vidrio artificial, y aparentemente no, es muy baja. Vemos en algunos sedimentos una presencia de material fibroso que puede ser microplásticos, pero la presencia es muy baja. Pero lo que estamos viendo son sedimentos de hoy, son sedimentos recientes. Eventualmente podríamos, en una etapa posterior, proponer dataciones, dado que estamos preservando en estos tubos, estamos preservando la columna, podríamos proponer dataciones por métodos muy recientes, estos métodos de luminiscencia, a ver cuánto tiempo está representado en la columna de 96 centímetros. Pero los sedimentos en principio son sedimentos recientes, son cuaternarios. Ok, vamos a darle la palabra entonces a Pedro Figueroa. Pedro, abre el micrófono. ¿Me escuchan ya? Sí, señor. Bueno, les voy a leer la pregunta que acabo de terminar de escribir para el colega Víctor Ramírez. La pregunta en concreto es, ¿han ustedes tenido algún contacto técnico con el grupo del Departamento de Energía de Estados Unidos que manejó los estudios globales sobre la existencia de las reservas técnicas del shale gas, que lo realizaron en el 2013 el primer estudio, el 2014 el segundo, en la cual incluyeron 34 países la primera vez y 44 la segunda, y dejaron fuera a los países del Caribe, del área suramericana, Venezuela, Colombia, y también las cuencas del Pacífico, desde Colombia hasta Chile, a pesar de que de esos países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, tienen o tenían en aquel momento más de 100 años de historia petrolera. La pregunta viene en el sentido de que
cuando yo lo contacté directamente al Departamento de Energía, les propuse que ampliaran esos estudios también a esa zona que habían dejado fuera. Sé también que la Universidad de Colombia hizo unos pequeños análisis en aquel entonces, hace 10 años, sobre la cuenca del Caribe cercana, pues, a Colombia, pero no llegó a tener la profundidad que tuvo el estudio general y técnico que hizo el Departamento de Estado. ¿Ustedes tienen algún contacto con ellos? De parte de este proyecto, no. Cuando en mi trabajo con Ecopetrol y cuando trabajamos en estudios regionales, hemos evaluado los estudios regionales del Departamento de Energía. En mi tesis de maestría yo hice proyectos para el Departamento de Energía en Estados Unidos, pero de parte del proyecto directamente no. Estos estudios del Departamento de Energía son estudios regionales enfocados a proyectos, en principio, predicción de reservorio para exploración convencional. En términos de recursos, los estudios del USGS, del Departamento de Energía hechos para el USGS, pero nosotros no lo hemos contactado directamente porque no es del impacto directo de este proyecto. Yo conozco algunos de ellos, yo no he trabajado mucho, he trabajado poco en no convencionales, que ese sería otro frente diferente, pero no es una, digamos, no es un impacto, no hay una interacción directa para este proyecto. Perdón, Gracias, Pedro. ¿puedo repreguntar? Sí, señor, claro. Bueno, en mis varias visitas que tuve que hacer a estos países para tratar de promover el estudio, que iba a ser liderizado por el grupo consultor venezolano CIGECO, desde Caracas, además de hablar con las autoridades de los diferentes ministerios de energía y minas de estos países, también contacté a las empresas petroleras privadas grandes como Chevron, Exxon, etcétera, para buscar el financiamiento a fin de que los profesionales que participaran en estos análisis fueran en su mayor proporción profesionales propios de cada país que conocen la geología de su país mejor que ningún otro profesional. Entonces, en esas visitas también estuve en el caso específico de Colombia con Ecopetrol, ¿no? Y los especialistas que estaban analizando por primera vez la parte del shale gas. Estoy hablando de los años 2015 al 2019, que es la última vez que visité Colombia. Esto es muy importante porque Colombia creo que es el que más ha avanzado en ese campo. Y ustedes saben todos que el shale gas pues, cambió la vida en el mundo petrolero. Estados Unidos recuperó las producciones de 15 millones en los años 80, que bajaron a 6 millones en el 2006, a 14 millones el año pasado. Entonces, y teniendo la transición por delante, creo que es muy importante que sepamos nosotros qué tenemos allá abajo en el caso del shale gas. Por eso la insistencia en mi pregunta. Sí, señor, correcto. Usted tiene razón. La pregunta es bien interesante. Lo que le digo es que el proyecto está enfocado a reservorios convencionales, a una predicción para offshore. Sin embargo, Colombia sí está haciendo la tarea de evaluar el potencial en yacimientos no convencionales. Yo estaba en Ecopetrol cuando los años que usted menciona y conozco parte del equipo profesional, tuve alguna interacción pequeña con ellos. Y de esos estudios regionales, algunos de los estudios regionales y de los estudios hechos por privados como Ecopetrol, como Exxon, como Conoco, pues surgió la idea de hacer los estudios, los que llamamos nosotros aquí en Colombia, los pozos piloto, para evaluar el potencial de los no convencionales en Colombia, de estos shales. Ha sido una tarea larga de convencer a las autoridades, de convencer a las comunidades. Tuvimos un tropiezo hace un par de semanas que un juez local detuvo la actividad en uno de los pozos para no convencionales, el Pozo Calé, pero se está haciendo la tarea. Lo que queremos, lo que hemos insistido yo como expresidente de la Asociación Colombiana de Geólogos, también participo en estos foros, de socializar un poco la importancia de tener nuestros propios datos, así como los que defendemos decimos
que esto le ha cambiado la cara a la industria, al panorama energético a Estados Unidos y a Europa, y en Europa vemos la crisis hoy probablemente por cómo se manejó erróneamente. Los detractores también dicen, mire cómo se ha manejado mal en Inglaterra o en algunos pozos puntuales en Estados Unidos. Lo que hemos insistido es que con los pilotos Colombia tenga sus propios datos y eventualmente con los pilotos decidamos, vamos a explotar ese potencial o de pronto no tiene mérito. Pero la tarea se ha venido haciendo. Yo sé, me consta que Ecopetrol ha repatriado una cantidad de profesionales formados, muchos de ellos en Estados Unidos con maestría y doctorado, para liderar estos procesos en Colombia. Pero es un tema que se sale del alcance del proyecto que les estoy mostrando hoy. Es muy importante, lo podemos seguir discutiendo, conversándolo con mucho tiempo, pero les puedo contar que sí se ha venido haciendo, de lo que yo conozco. Gracias. Víctor, aquí hay un par de preguntas que ¿qué diferencias esperaría encontrar entre las dataciones del Pacífico y del Caribe si se hace termo y geocronología? ¿Tienen alguna hipótesis? Y además, en términos petrofísicos y en general, ¿en cuál costa encontramos reservorios con mejor calidad? Segundo, este estudio, creo que según Sí, este estudio, Pacífico o Caribe. correcto. Sí, nosotros todavía no hemos atacado el tema o no hemos, digamos, puesto hipótesis de trabajo para la termocronología o geocronología, pero en términos de calidad sí tenemos algunas hipótesis iniciales. El área de aporte, los áreas de aporte para el Caribe vienen asociadas del río Magdalena, que si ven el mapa viene desde por acá. Son aproximadamente 1.400 kilómetros de recorrido desde el sur, donde nace el río Magdalena, hasta el norte, y por acá viene el río Cauca, que tiene como 900 kilómetros y se une por acá. Eso es un área de drenaje, una cuenca extensísima de drenaje. En Colombia tenemos aproximadamente 700 microcuencas y muchas de ellas se recogen acá en el Magdalena y en el río Cauca. Entonces pensamos que los sedimentos que estén acá van a reflejar una historia de alto transporte que barre básicamente todo el territorio colombiano, toda la área cordillerana al menos. Y aquí en el norte está la Sierra Nevada de Santa Marta, que pensamos que va a tener un imprint local muy importante por ser un terreno cristalino macizo, antiguo, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, con unas evidencias fuertes de minerales pesados. En el Pacífico, de otro lado, los drenajes son muy localizados. Aquí tenemos la cordillera occidental y tenemos drenajes del orden, yo creo que ninguno es de más de 150 o 200 kilómetros viniendo de manera perpendicular al tren estructural de la cordillera. Entonces, son en principio pendientes mucho más altas. Aquí, digamos, aquí hay zonas, si comparamos con el norte de Colombia, aquí hay zonas por debajo del nivel del mar, hay zonas muy planas, es decir, el transporte y la energía de depositación es muy baja, aunque de mucha extensión, y aquí son pendientes muy altas, pero distancias de transporte muy cortas. Entonces, en principio veríamos, yo diría, en principio, una relativa madurez textural más baja en el Pacífico que en el Caribe, y además la cordillera occidental tiene una extensa exposición de rocas máficas y ultramáficas que probablemente van a impactar de manera negativa la calidad del sedimento. Entonces, en principio tendríamos reservorios de menor calidad en el Pacífico y reservorios de mejor calidad en el Caribe. Ok, no hay más preguntas ahorita, Carlos. Si tú quieres, haz entonces la pregunta que le ibas a hacer y puedes cerrar. Sí, mira, yo tenía dos o tres preguntas más. Los resultados de este estudio van a ser de acceso público, o sea, libre de acceso, o van a estar restringidos. El compromiso del proyecto es que sean completamente libres. Todos estos eventos de divulgación son abiertos y la intención de la NH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el Ministerio, es que tengan la mayor divulgación y de hecho hay compromiso de publicar todos los resultados. Entonces, pensamos que va a estar disponible en la literatura, en algún boletín que lo publiquemos y va a haber un informe de acceso libre en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Eso esperamos que esté listo para mediados de 2023.
Mira, y tú podrás darnos una idea del costo del proyecto. ¿Es posible? ¿Puede ser pública esa información? ¿Cuánto estiman va a costar? ¿En dólares? El proyecto ya está financiado, el proyecto se propuso con un presupuesto asociado a las etapas de planeación, de muestreo, de apoyo a los profesionales, de honorarios de los profesionales, todas las etapas de laboratorio. Hemos comprado algunos equipos y más o menos al valor de hoy, el costo total del proyecto es eh, aproximadamente $600,000. De manera muy interesante, el ministerio propuso, de manera muy interesante, se me olvidaba, es un tema muy importante. El ministerio, como está diseñado, el ministerio dice, hagamos el proyecto, yo pongo el 80% de los recursos y los ejecutores ponen un 20%, una contrapartida. Es decir, el proyecto vale $600,000, el ministerio o la NH con el ministerio nos da $500,000 y los entes ejecutores ponen, no necesariamente en dinero, pero puede ser en especie, $100,000, que es el uso de los laboratorios, el tiempo de los profesionales, digamos, nosotros le hacemos como una especie de descuento al proyecto como nuestro aporte, pero en general está por el orden de los $600,000. Y nos han informado que ha funcionado de manera positiva esta estrategia y la NH va a lanzar otra postulación, creo que con un orden de, lo pongo, como unos $2 millones para que entes ejecutores propongan más proyectos. Y es muy interesante porque no es una licitación, no, el ministerio no le dijo a la comunidad, existe este proyecto para que ustedes lo hagan. Le dijo, ¿qué me proponen? Y nosotros propusimos este proyecto. Entonces, da mucha libertad a que cuando uno tiene una buena idea la pueda proponer y en nuestro caso, pues fue exitosa. Y va a estar completamente disponible la información. Hay Mira, una, hay una pregunta, Carlos, que salió. sí, Nos pero eso es pudiera para la comentar. sobremesa. Eso ya lo dijimos que era para la sobremesa. Ok. Bueno, Eh, entonces si quieres cierra. no, ya va que tengo una pregunta más. Este, Dale, Carlos. hay otros ejercicios, proyectos similares y creo que Pedro también está pidiendo la palabra. Hay otros proyectos similares a esto en otras partes del mundo que, que tú puedes informar. Yo me imagino que sí, pero yo no los conozco. Sí, hemos venido rastreando la literatura. Este proyecto surgió de una idea de uno de nuestros colegas senior, el señor Miguel Ramírez, que trabajó muchos años con Exxon. Tuvieron esta idea para hacerlo en el Golfo de México, lo propusieron, pero no lo realizaron. Sin embargo, se produjeron papers donde se hablaba de la evolución del sedimento, eh, de hipótesis de trabajo de cómo un sedimento lo transformo yo en una roca por procesos diagenéticos, y hay publicaciones en la literatura. Uno de nuestros asesores es el doctor Luca Caracciolo de la Universidad de Freiburg en Alemania, y ha publicado extensamente sobre esto, sobre la evolución diagenética de los sedimentos. Entonces, no conocemos ningún proyecto con esta extensión areal, que digamos que en nuestro caso básicamente cubre las dos costas de nuestro país. Hay proyectos puntuales con alcances técnicos muy específicos, pero un proyecto con este cubrimiento geográfico y digamos, con el set de análisis como lo estamos planeando, realmente no lo conocemos a nivel mundial. Gracias, Víctor. Pedro Figueroa pidió la palabra y después Camilo Dongo. Correcto. Bueno, quisiera nuevamente felicitar al colega Víctor y a todos los geólogos, ¿no?, por el optimismo que tienen a pesar de la transición que le tenemos encima, ¿no? Porque siguen buscando optimizar técnicamente y financieramente la extracción del petróleo, y sobre todo en los países en desarrollo, como el caso nuestro, ¿no?, que necesitamos que esa gran riqueza que tenemos abajo en el subsuelo pueda servir para el desarrollo social que no se ha podido realizar en más de 100 años. Entonces, volviendo al tema de estos estudios, es importante lo que acaba de decir el amigo Víctor, en el sentido de que esos estudios son completamente abiertos, no es para beneficio de ninguna entidad en particular. Y esa fue mi peregrinación por varios años en los 5 países para conseguir que los Ministerios de Energía y Minas facilitaran la información geológica necesaria
para realizar el trabajo. Y también a las sociedades de cada país, como por ejemplo en el caso de Colombia, a Campetrol, a quien visité un par de veces, y a CIPET. A CIPET, que para mí me parece una sociedad de ingenieros petroleros bastante avanzada, para motivarlos a participar. De un lado la información, de otro lado los profesionales que conocen la geología de sus países. Y tercero, esto que sea completamente abierto, para que nadie tenga la propiedad de la información. Eso abre la oportunidad a muchas entidades del área financiera, ¿verdad? Porque pueden hacer uso poniendo su parte. Entonces, en el caso de Colombia, que creo que es el que más ha avanzado, no se siguieron los criterios que siguió el Departamento de Energía para el caso de descubrir la vaca muerta en Argentina, que resultó ser siendo una cantidad tan grande, mayor que la que tiene Estados Unidos juntos, incluyendo el Permian Basin. Entonces, ¿qué posibilidad existe de que ustedes, como grupo técnico, puedan facilitar o motivar más a los líderes petroleros de Colombia a que este análisis se haga y se determine cuál es la verdadera riqueza del shale gas que tenemos en Latinoamérica, en la parte del Pacífico y del Caribe? Sí, hay dentro de este grupo de proyectos en el que nosotros participamos, pues este proyecto es específicamente para offshore. Offshore es una provincia que se ha considerado frontera, el offshore Caribe es una provincia emergente por los resultados de la última década. Y hay otros proyectos que están de este proyecto, de este alcance, digamos, proyectos públicos, con propuestos por los ejecutores independientes y las agremiaciones que están trabajándole también a los no convencionales. A proyectos paralelos a este, yo no estoy involucrado en ellos, pero sí se está haciendo y probablemente ellos también tengan interés de difundir los proyectos de esta misma manera. Nosotros lo hacemos por el interés de que conozcan el proyecto, de que eventualmente se utilicen los datos. Yo creo que mientras estamos generando una expectativa porque los datos van a estar y los datos hay que usarlos. No quisiéramos que el proyecto termine y se vuelva un archivo en un computador o en una biblioteca, porque la idea es que estos datos sean útiles. Y en cuanto al offshore, al Caribe, yo lo veo en dos puntos de vista y en la sobremesa lo podemos hablar más. El Caribe, en el caso del Caribe, el Pacífico está un poco más inmaduro en términos exploratorios, pero en el Caribe tenemos una provincia hasta ahora aprobada como provincia gasífera. Yo he trabajado muchísimo en el sistema petrolífero buscando la opción de encontrar líquidos, pero aún así, si encontramos solo gas, esto va a apalancar la transición energética. Todos lo sabemos, el gas es el combustible que nos va a permitir a las economías en desarrollo dar el paso a hacer la transición energética sana. Y tenemos el gas para hacerlo si aprovechamos el recurso en el Caribe. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Víctor. Camilo Dongo. Camilo. Buenos días. Buenos días. Ahí simplemente, bueno, ya mi colega también se me adelantó en el último comentario que quería hacer con respecto a la disponibilidad de la información y hablando un poco sobre esa motivación hacia las empresas para proveer y promover el trabajos de este tipo. Entonces, en la litoteca que nosotros probablemente vamos a acceder a ella dentro de poco, van a quedar no solamente las muestras que nosotros hemos adquirido en playa, sino una gran cantidad de información que pues va a poder ser consultada de una u otra forma y en función de lo que nosotros estamos logrando ahora con este tipo de reuniones, por ejemplo, temas como la geocronología, la termocronología, va a tener su espacio, va a tener la posibilidad de ser ejecutada y lo muy importante es que este tipo de resultados, este tipo de proyectos en el cual nosotros estamos comunicándoles hoy, viniendo a contarles sobre su desarrollo, logre calar en esas potenciales ejecutores y utilizar esta información, así como bien lo dijo Víctor, y que no se quede almacenada, que no sea simplemente un archivo más o una caja más dentro de la litoteca. Yo creo que
En términos muy generales, es un poco eso lo que estamos buscando y un poco cómo lo hemos querido desarrollar a lo largo de todos los meses que ya llevamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Víctor, una pregunta. ¿La información que vas a mostrar sobre la exploración costa afuera es una información que se puede divulgar o es confidencial? No, es una información pública, tomé algunos datos públicos, algunos datos que yo mismo he publicado y datos que están disponibles, Entonces, y unos de ellos son un preview de la semana próxima, entonces, ok, entonces podemos, Eduardo, podemos ponerla aquí en la charla para que quede grabada y después pasamos a la sobremesa. Si quieres, vamos a ponerla, Víctor, le adelantamos. Por cierto, Víctor, Luis Velázquez se salió, que fue el que preguntó, de llamarlo. ¿todavía están viendo mi pantalla, sin un PowerPoint? Sí. Sí, pues dándole, digamos, en línea con lo que hemos venido hablando y con el input que les dije de la importancia de nuestro offshore, pues esto es lo que ha pasado en el offshore colombiano en los últimos años, sobre todo en el Caribe, el Pacífico, como les decía, es una cuenca que estamos todavía evaluando, analizando, pero en la última década tuvimos estos descubrimientos, Orca, Cronos, y aquí en esta misma zona, no me quedó el letrerito porque queda amontonado, Purple Angel y Gorgon, y perforamos unos 10 pozos, varios de ellos descubrimientos no comerciales como Mapalé, como Calazú, como Molusco, y varios pozos secos. Barrimos todo el Caribe. Y eso fue entre 2015 y 2017. Vino una etapa otra etapa de análisis de esta información. Y hoy lo que vemos en las noticias, esto está publicado, lo vi por ahí en LinkedIn, este mapita de estos analistas que llaman Welligans, que muestran lo que está pasando en Colombia hoy. Petrobras empezó Uchua a finales de abril y Shell con Petrobras con Ecopetrol y Shell con Ecopetrol empezaron Gorgon 2 aproximadamente a mediados de abril. O sea, este pozo va a ir cerca de unas 4 semanas de perforación. Este pozo lleva unas 3 semanas, unas 2 o 3 semanas, y van a dar resultados muy importantes en diferentes áreas de la cuenca. Y aquí tenemos, esta pregunta nos la hacemos todos. ¿Qué va a pasar con este pozo Cumbia 1? Este pozo este pozo era el primero de Shell. Shell le vendió una participación a Noble, luego a Noble lo compró Chevron. Cuando Noble entró con la operación, entonces el operador ahora es Chevron, y pues seguramente en sus evaluaciones internas están tomando la decisión si perforan o no perforan. Este pozo es muy importante porque es un pozo en áreas más profundas que daría una información adicional. Y esta imagen que les muestro en este momento es una imagen del proyecto que vamos a presentar la semana próxima en las charlas de la NH, donde identificamos diferentes tipos de estrella del Caribe, y es en esta zona, en cercanías de este alto que se ve acá al frente de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se está perforando el pozo Uchua. Es en este alto y está probablemente, aquí hay un pseudopozo de un trabajo de maestría publicado por Sanabria en el 2020, donde se postula que hay unas propiedades de roca generadora interesantes y que podría haber roca almacenadora en este sector. Aquí es donde se está perforando Uchua. Uchua puede ser muy interesante, el pozo que está perforando Petrobras y Ecopetrol, para probar este ambiente profundo. En la cuenca de La Guajira, para los que conocen, aquí está la falla de Oca, al norte de la cuenca de La Guajira, hasta la falla de Cuiza, que queda acá. Solo se han registrado los campos Chuchupa y Ballena en rocas del Mioceno inferior, con reservorio en rocas del Mioceno inferior. Al norte, por acá, está el Pozo Orca, en una plataforma similar a esta, con reservorios en rocas del Oligoceno superior. Y aquí podríamos estar probando unidades más antiguas en el Pozo Uchua. Eso es lo que está pasando, y esperamos que en un par de meses haya resultados. Y el pozo, y aquí les muestro la estructura que está al sur, que es donde se está perforando Gorgon 2, que es en este mismo tren donde se hizo el descubrimiento de Cronos. Cronos es una acumulación en este monoclinal contra el frente deformado. Acá está la falla más frontal de la zona de convergencia entre la placa suramericana y el Caribe.
aquí hay un cinturón deformado y este frente, esta línea amarilla muestra probablemente el tope, la parte alta del Mioceno medio, y en estos paquetes de acá es donde está la acumulación de cronos enturbiditas. Y en este tren, un poco más al norte, es donde se está perforando Gorgon 2. Eso es lo que está pasando en este momento en el offshore colombiano. En el Pacífico estamos haciendo estudios para integrar los conceptos de play, para identificar si existe roca generadora, para identificar qué procesos se han dado. Es un reto mayor porque la cuenca es mucho más estrecha, dado que en el Pacífico nos enfrentamos a la zona de subducción y los procesos en el tiempo geológico pueden ser menos generosos, digamos, en términos de preservación. Entonces, ese era como para matizar un poco de por qué el proyecto que les acabo de presentar y otros proyectos que están haciendo siguen teniendo importancia dado lo que está pasando en el Caribe, y esperamos que en un par de meses tengamos noticia de estos pozos. Ok. Bueno, Carlos, toma la palabra y después cierra. El micrófono, Carlos, el micrófono. Carlos, micrófono. ¿Hay algún estimado de recursos de esta nueva fase de exploración en el Caribe? ¿Hay algún Pues número que públicamente se pueda dar? Cuando yo estaba en Ecopetrol conocía los números. Ahora, pues esto ha cambiado un poco. Hay otros números. No sabría decir. Sé que en el sur es una estructura de gran extensión. Lo llamamos, entre comillas, multi-TCF. Se puede ser varios trillones de pies cúbicos de gas, lo que confirme Gorgon 2. Hay algo importante que puede pasar. Me devuelvo a este mapa. El único, bueno, me devuelvo al primero. El único pozo al que se le han hecho pruebas ha sido Orca. Orca se estima que puede ser un orden de entre 0.5 y 1 trillón de pies cúbicos de gas. No es muy grande, pero hace parte de una provincia muy interesante donde se pueden sumar otros descubrimientos. Y el pozo Orca fue probado. Es decir, se hizo un DST, se estimuló el pozo y sabemos cómo se comporta ese reservorio. Los pozos del sur, Cronos, Gorgon, Purple Angel, no han sido probados. Sabemos que es una estructura mucho más grande, más extensa. Y este pozo Gorgon 2, entiendo que tiene la intención de probar el reservorio, es decir, saber esas turbiditas cómo se comportan. Lo que puedo decir es que aquí estamos en el orden de entre 0.5 y 1 trillón de pies cúbicos de gas. Aquí varios trillones de pies cúbicos de gas, pero no tengo el dato de Uchua, no sé cuál es el estimado que esté manejando el operador ahora. Perfecto. Oye, Víctor, bueno, muchas gracias por la presentación y por esta información que también es de interés para muchos de nosotros. Te agradecemos tu tiempo y realmente es muy interesante el proyecto. Yo creo que es un proyecto que va a generar mucho valor para Colombia y para otros países. Muchas gracias a ustedes, les agradezco el espacio, les agradezco las preguntas muy estimulantes, y les voy a copiar a los contactos que tengo el link para la charla de la semana próxima, donde vamos a hablar mucho más en detalle de los conceptos de Play del Caribe. Por favor. Y bueno, y gracias a Camilo, que fue el que nos ayudó a interactuar contigo. Hubo varias. Entonces, bueno, y si están invitados, nosotros tenemos estos webinars todos los viernes a las 10 de la mañana. Tenemos temas técnicos, temas petroleros, temas culturales. Entonces, están invitados tú y Camilo si quieren asistir. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes.